criolla. Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Óscar Villavicencio, médico cirujano, docente y coordinador médico de la Diplomatura de Terapias Alternativas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en tanatología y el buen morir. Gracias por acompañarnos esta tarde ya, 12:09 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, doctor Villavicencio. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Entre otras enseñanzas, la pandemia nos ha obligado a familiarizarnos con un tema permanentemente evasivo, la muerte. Hemos tenido necesariamente que verla diariamente, cómo se instala, cómo nos sorprende, cómo llega en el momento menos inesperado. Y esto de lo que no hablamos nunca, decimos partió, se fue a otra dimensión, ya está en el cielo, pero no nos atrevemos a hablar con naturalidad de la muerte. Y es algo tan propio como nacer y morir. Viene inevitablemente, está escrito y va a suceder. ¿De dónde viene esta resistencia a familiarizarnos con el tema de una manera saludable, sin dramatismos? Claro, Mauricio, lo que pasa, han pasado aproximadamente 50 años en que por primera vez se empezó a hablar en el mundo la importancia de lo que es fomentar una cultura de la muerte. Esto empezó con algunos autores, un autor norteamericano, Raymond Moody, que escribió varios libros sobre vida después de la vida después de la muerte. Luego tenemos a Elisabeth Kübler-Ross, una médica psiquiatra sueca, que trabajó toda su vida acompañando a pacientes al buen morir. Se cuenta que tiene más de 24,000 pacientes, digamos, en su estadística. Y así han surgido otros autores y otros profesionales de la salud voluntarios que han ido formándose en esta práctica y han dejado, digamos, ya una experiencia escrita. Lógicamente, todo esto parte, Mauricio, de una definición. A veces, cuando uno habla de la vida, los profesionales de la salud, los terapeutas, hemos fomentado una cultura de vida. Y dentro de esa cultura de vida está la prevención. Pero lo que nos hemos olvidado es que la vida implica la muerte. La muerte es como la cara oculta de la vida. Entonces, pero nos da temor afrontarla, porque estamos con la creencia de que la vida tiene que ver con el cuerpo físico. Y ahí viene una concepción filosófica, ¿no? Entonces, si con el cuerpo físico se acaba todo, entonces hay un temor. Y las tradiciones, algunas tradiciones, inclusive nos pintan a la muerte como una calavera, con un traje oscuro, con una guadaña. Entonces hay un temor que se ha transmitido por generaciones. Y eso ha evitado, digamos, que se empiece a hablar de una cultura de la muerte de manera apropiada. Ahora, yo quería referirme en el siguiente momento a quienes tienen necesariamente que hacer un duelo porque perdieron al ser querido, no importa el vínculo, han perdido a un ser querido, puede ser un amigo, puede ser un hermano, y no hacen un duelo saludable, ¿no? Los duelos que no son saludables ocultan una patología que la persona no está dispuesta a sincerar, o hay personas que perpetúan el duelo. Yo a veces escucho quebrarse a personas y permanecer en llanto, y cuando les repregunto cuándo murió, hace 15 años, hace 18 años, y la reacción de la persona es como si hubiese muerto hace 3 días el ser querido. ¿Se puede salir de este estado de duelo permanente que por alguna razón las personas prolongan? Eso es lo que nosotros llamamos duelos congelados. Puede haber un duelo crónico, puede haber un duelo patológico, ya que colinda con manifestaciones neuróticas o inclusive psicóticas que necesitan ya medicación. Pero normalmente todo parte de una definición de lo que es el duelo. El duelo es algo normal. Todo ser vivo tiene derecho, digamos, a llorar a sus muertos. Pero eso tiene un tiempo, que según los autores señalan entre 6 meses a 1 año. Entonces tú puedes llorar, tener, digamos, toda la libertad de poder hablar en las noches, de gritar, sollozar, pero en ese tiempo.
Y obviamente cuando hay reacciones, porque depende también de la personalidad del doliente, hay reacciones que se hacen los duros, que no quieren llorar, entonces se oculta, digamos, el duelo. Y ocurre muy a menudo lo que tú señalas precisamente, cuando acuden a la consulta y el médico les pregunta sobre el padre, sobre la madre que han fallecido, inclusive hace 25 años, 30 años, se ponen a llorar como si tuviesen la llama viva. Y entonces es en ese momento de pronto donde hace falta tener algunos puntos de vista con respecto a la cultura de la muerte y cómo podemos tratar de una manera cercana ese dolor que tiene congelado ese paciente. Ujú. Estamos abordando el tema de la muerte. Hay personas que lamentablemente han recibido un diagnóstico de una enfermedad terminal y sienten la imperiosa necesidad de prepararse para que en los días que les queden, finalmente asista a la dignidad, asista a la armonía, la paz ante algo que es irremediable. Hay finalmente terapias, procesos, consejos, lecturas profesionales que pueden asistir a estas personas que lamentablemente ya están con un diagnóstico de enfermedad terminal. Regresamos con sus reflexiones y con sus respuestas luego de este brevísimo receso, doctor. Volvemos. Aquella tarde. Muchísimas gracias al doctor Óscar Villavicencio por acompañarnos estos minutos de la tarde. Él es un médico cirujano, es un psicoterapeuta, es especializado en tanatología y en el buen morir. Le habíamos dejado planteada la siguiente pregunta. A veces es súbita, intempestiva, en un accidente, en un infarto, en un aneurisma y en el momento menos pensado. Así es una parte de nuestra vida. La muerte se instala, nos sorprende, nos golpea, no nos resignamos y vamos procesando hasta aceptar que ahí está nuestra esencia, en la fragilidad. Pero en otro universo hay personas que nos están escuchando y han recibido, lamentablemente, nadie quiere hacerlo, nadie quiere recibirlo, un diagnóstico de enfermedad terminal. ¿Puede uno prepararse para que el tiempo que le quede sea digno, armonioso, pacífico, o eso no es viable desde la condición humana? La muerte es la muerte y nadie se resigna ante ella. ¿Cuál es su experiencia, doctor, frente a los pacientes con diagnósticos terminales? Ok, Mauricio, fíjate, la experiencia que se tiene hasta ahora de los voluntarios, de los terapeutas, profesionales de la salud que se han dedicado al acompañamiento de los pacientes terminales, nos indican que hay 5 fases. Y el terapeuta tiene que tratar de identificar esas fases, tanto en el paciente terminal como en los deudos. Se dan estas particularidades. La primera de ellas es la negación. Cuando uno escucha que tiene una enfermedad terminal o un cáncer, primero lo niega. Y lo niega y trata de buscar otro médico para que le diga, digamos, le reafirme o le diga otra cosa. Y se pasa de médico en médico hasta que finalmente acepta que tiene esa enfermedad terminal y viene una fase que se llama la ira, la cólera. Y esa ira y cólera puede tener diferente tipo de duración y uno tiene que saber identificarlo. Una vez que ya pasa esa ira, viene la etapa de la negociación. O sea, uno empieza a negociar de pronto con esa conciencia superior, con Dios, o con lo que es, digamos, habitualmente su culto, su religión, para que le permita de pronto vivir 1 año más o 2 años más, o por lo menos cuando la hija se vaya a casar, poder acompañarla, etcétera. Y después de esa etapa viene la depresión. Y después de la depresión, finalmente viene la aceptación. Esas 5 fases, clásicamente, las mencionó Elizabeth Kubler-Ross, y hemos visto que es la más aceptada a nivel mundial, la pasa tanto el paciente terminal como también el deudo. Un hermano cercano, la madre, también pasan por esas etapas similares. El terapeuta, que nosotros le llamamos el caronte, que es un término de la mitología griega, que se refiere al barquero que pasa las almas del río, de un lado del río a Caronte, al otro lado del río. Por eso se le llama, a los que acompañan al buen morir, se les llama carontes. Debe acercarse al paciente y tener la suficiente cualificación para poder identificar, como te digo, estas fases y ayudar a poner en orden
en orden las cosas del paciente. Puede tener conflictos a nivel familiar, de pronto quiere hacer un testamento y uno le dice, bueno, ¿quieres hacer un testamento? Yo te apoyo, ¿quieres que te consiga un abogado? Dime tú. Ese es el apoyo que se le debe dar directamente para que él se prepare para ese momento final, entre otras cosas. Ujú. Ahora estamos, obviamente, frente a una pandemia con la que estamos conviviendo. No sabemos cuánto tiempo más se va a instalar este estilo de vida. Es mejor irnos adaptando, pero a muchas personas les asiste vivir un duelo complejo porque no han tenido este velatorio, no han tenido este ritual de recibir abrazos, afecto, consuelo. En la mayoría de casos no han visto a su ser querido, o sea, le han entregado luego unas cenizas. ¿Cuánto complica a la persona que está en un duelo no haberse sometido al ritual convencional? Esa es una pregunta esencial, Mauricio. El 2020 ha sido catastrófico, realmente. Muchos familiares recibían a sus familiares en urnas, prácticamente ya quemados, ¿no? Ujú. Y entonces siempre los espacios, digamos, de despedida, inclusive de ver al fallecido, aunque ya sea ya prácticamente muerto, poder hasta tocarlo, es parte de todo un proceso, digamos, de despedida. Al no haber eso, entonces ahí hay que entrar en un proceso, yo llamo transpersonal. Y yo lo voy a explicar muy brevemente. Cuando nosotros vemos a un deudo que está llorando a su ser querido, entonces inmediatamente le decimos, bueno, tú eres el hijo, tú eres el hijo y provienes y tienes la esencia en tus genes, en toda tu energía. Tienes la esencia de tu papá. Está en cada una de tus células. Yo diría que tu papá no ha muerto, tu papá sigue vivo a través tuyo. Hónralo haciendo las cosas lo más positivas que puedas en honor a él. Ahora cierra los ojos, conéctate, entramos en un proceso de meditación, respiración profunda y comenzamos a trabajar con la imaginación y la visualización, que son el arte, son un arte. A veces uno piensa que la imaginación es un juego de niños y es todo lo contrario. Si todas las cosas que vemos alrededor nuestro han sido posibles primero porque alguien lo imaginó. Y hasta los números imaginarios juegan un papel, digamos, en el producto final, y a pesar que son números imaginarios, juegan un papel importante. Entonces él se imagina a su padre en su corazón y hacemos una ceremonia, un ritual. Por eso que los rituales, las ceremonias, según la concepción religiosa, por supuesto, de la persona que lo va a hacer, se le puede ayudar a realizarlo y eso le da una tranquilidad, una paz de conciencia muy grande. Eso lo hemos experimentado, lo hemos vivido durante muchos años. Y ahora más que nunca, en esta etapa de pandemia, obviamente hay que hacerlo. Ujú. Eh, Hay personas que tienen que validar el dolor, la ira, la frustración y todo lo que desencadena una muerte súbita, ¿no? Sin embargo, hay desde la farmacología a veces un impulso a medicar cuando lo que están sintiendo es lo que corresponde. ¿Qué tan partidario es usted de una medicación desde antes de que el ser querido termine sus días, cuando lo que uno está sintiendo es lo que corresponde? Si se nos ha muerto alguien tan cercano, tan próximo, corresponde estar triste. ¿Por qué ir allí a una farmacología? ¿Podría explicarnos, doctor, si usted está de acuerdo con esto o no? Claro, ahí está el tacto que nosotros justamente le enseñamos a los profesionales de la salud en la universidad. ¿En qué momento utilizar un fármaco? Si podemos nosotros utilizar, si está teniendo problemas con el sueño, podemos utilizar una tintura de valeriana, podemos usar una manzanilla, toronjil, pimpinela. Hay tantas plantas medicinales peruanas que pueden ayudar muchísimo en esos procesos y las mismas esencias florales. Con esto no quiere decir que a pesar de que te estamos ayudando y apoyando con todas esas técnicas, el paciente todavía no denota una mejoría, pues ahí podemos usar en una fase determinada el medicamento, ¿no? Entonces esto tiene una faceta.
que obviamente el profesional de la salud, el terapeuta, debe saber ubicar y en qué momento indicar. Ujú. Le agradecemos muchísimo sus reflexiones, sus consejos. Creo que las personas que comprensiblemente no le están pasando bien, y hay que validarlo, ¿no? No hay que vivir en negación y aparentar, no sé, una valentía y un coraje que no corresponden. Lo normal es estar destruido si perdiste un ser querido. No corresponde, me parece, la euforia, pero hay personas que insisten desde una cultura convencional en exportar algo que no están viviendo. Y eso agrava más las cosas, ¿no? Exacto. Si tú ves, si nosotros hacemos un estudio de las tradiciones, de las formas, inclusive acá en el Perú, en la sierra, en la selva, cómo llevan a cabo los duelos, vamos a encontrar cosas muy peculiares, obviamente, pero que está en el arraigo de las creencias y de las costumbres. Y uno tiene que respetar mucho. Tú vas a ver que hay personas que conscientemente dicen, bueno, por favor, yo cuando fallezca quiero que me incineren. Y le dice a la familia, y la familia es muy católico-cristiana, y no quiere, digamos, hacer eso, pero sin embargo, la persona que va a morir dice, quiero que me incineren. Entonces es un pedido que está haciendo y Ujú. muchas veces el que lo pide lo tiene que hacer frente a toda la familia, a todos los hijos y hermanos para que vean que es un pedido que él lo está haciendo conscientemente. A veces uno piensa que como el paciente está a punto de entrar en estado de estupor y está a punto de morir, entonces está delirando y por eso es que quiere que lo incineren. No. A veces esos estados de conciencia son estados de conciencia ampliados que tiene el paciente que se acerca a la muerte y él puede conscientemente saber lo que quiere. Y si eso es un pedido del corazón, bueno, a la familia le toca aceptar, salvo que eso pueda causar controversia en los deudos en la familia que quede. En ese caso, un ser que parte nunca debe dejar por ningún motivo a los hijos, a los herederos en problemas o en disputas entre ellos. Ujú. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Hasta una próxima oportunidad, doctor Villavicencio. Siempre es un gusto escucharlo.